La travesía del mal y el fatídico desenlace. Oh, ¿por qué no se dejó oír aquella voz tutelar que hirió los oídos del apóstol que vio el Apocalipsis, cuando el dragón, derrotado por segunda vez, acudió furioso para vengarse de los hombres? Voz que gritaba con fuerza en el cielo: ¡Ay de los moradores de la tierra! Entonces, mientras aún era tiempo, nuestros padres hubieran tenido aviso de la llegada de su enemigo secreto, y quizás se habrían librado de su lazo mortal, porque Satanás, inflamado a horas de rabia, desciende por primera vez sobre la tierra, tentador antes que acusador del género humano, viene para hacer sufrir el castigo de su primera batalla perdida y de su huida al infierno, al hombre inocente y frágil. Sin embargo, aunque temerario y sin miedo, no se goza en su velocidad. Al empezar su horrible empresa, no tiene motivos para enorgullecerse. Su designio, próximo a manifestarse, oscila y hierve en su seno tumultuoso, y semejante a una máquina infernal, retrocede sobre sí mismo. El horror y la incertidumbre desconciertan sus turbados pensamientos y sublevan hasta el fondo todo el infierno en su seno, porque lleva el infierno en sí y en torno suyo, y no puede huir de él un solo paso, porque como no puede huir de sí mismo cambiando de sitio, así tampoco la conciencia despierta a la desesperación que dormitaba y aviva en el arcángel el recuerdo amargo de lo que fue, de lo que es y de lo que debe ser, cuando peores acciones produzcan mayores suplicios. Algunas veces fija tristemente su infeliz mirada sobre el Edén, que se ostenta ahora agradable ante su vista. Atrás la fija en el cielo y en el sol, que resplandece sobre su trono del mediodía, con solo su mirada. Después de haberlo repasado todo en su imaginación, se expresó de esta suerte entre sus suspiros: Oh tú, que coronado de gloria incomparable, miras desde lo alto de tu imperio solitario, como si fueras el dios de este mundo nuevo. Tú, ante cuya vista todas las estrellas ocultan sus cabezas empequeñecidas. A ti es a quien llamo, pero no con una voz amiga. No pronuncio tu nombre, oh sol, sino para manifestarte todo el odio que me inspiran tus rayos. Ellos me recuerdan el estado de que he descendido y cuán glorioso me eleva otras veces sobre tu esfera. Así dijo en una voz tierna, diferente a la suya. El orgullo y la ambición me han precipitado. He declarado la guerra en el cielo, al Rey del cielo que no tiene igual. Ah, ¿y por qué? No merecía de mí semejante pago. Cuando me había creado tal cual era en una categoría inminente, no me reprochaba ninguno de sus beneficios, su servicio no era nada duro. ¿Qué menos podía yo hacer que prodigarle alabanzas, homenaje bien fácil, por cierto? ¿Qué otra cosa que tributarle acciones de alabanzas, de gracias, cuando le eran debidas? A pesar de esto, toda su bondad solo ha producido en mí el mal, la malicia. Encumbrado a tal alto puesto, he desdeñado la sujeción, que he pensado que subiendo un grado más llegaría a ser el Altísimo, que en un momento satisfaría la deuda inmensa de una gratitud eterna, deuda bien pesada, puesto que siempre se paga y siempre se debe. Olvida también lo que diariamente recibía de él. No comprendía que en un corazón agradecido, aunque deba, no debe, sino que paga sin cesar, siendo a la vez deudor y pagador. ¿Tan pesada era esta carga? Ah, ¿por qué su poderoso destino no me creó ángel inferior? Aún me contemplaría feliz. Una desenfrenada esperanza no habría hecho nacer en mí la ambición. ¿Y por qué no? Alguna potestad tan grande hubiera podido aspirar al trono, y a pesar de mi corta valía me habría arrastrado a su partido. Pero otras potestades tan grandes no han caído, sin embargo, han permanecido firmes, armadas interior y exteriormente, contra toda tentación. ¿No tenías tú, por ventura, la misma voluntad libre e idéntica fuerza para resistir? La tenías. ¿A quién, pues? ¿Y de qué podrás acusar si no es al libre amor del cielo, que en todo se hace sentir por igual? Y cambió su voz a su tono agudo. Maldito sea, pues ese amor, puesto que el amor o el odio, que para mí son lo mismo, me acarrean la eterna desgracia. No, maldito seas tú,
ya que por tu voluntad contraria a la de Dios has elegido libremente aquello de que hoy te arrepientes con tan justo motivo. ¡Ay de mí, miserable! ¿Por qué camino podré huir de la cólera infinita y de la infinita desesperación? Por cualquiera que lo intente iré a parar al infierno. El infierno soy yo mismo. Y en el abismo más profundo existe dentro de mí un abismo más profundo que anchamente abierto, sin cesar amenaza devorarme. En comparación de este antro, el infierno en que sufro es parecido al cielo. Oh, modera tus golpes. No hay ningún lugar reservado al arrepentimiento o a la misericordia. Ninguno. Para ello es necesaria de antemano la sumisión, pero mi orgullo y el temor de avergonzarme no me permiten pronunciar esta palabra en presencia de los espíritus inferiores a mí. Cuando yo soy quien los ha seducido con otras promesas, con seguridades muy diferentes de la sumisión, alabándome de sojuzgar al Todopoderoso. ¡Oh, cuán desgraciado soy! ¡Cuán pocos saben lo que costosamente estoy pagando por mi vana jactancia! Los tormentos que me hacen gemir interiormente mientras me adoran sobre el trono del infierno. Yo, el más elevado con el cetro y la diadema, he caído más bajo que ellos, siéndoles únicamente superior en miserias. Esa es la recompensa que halla la ambición misma. Y cambió de nuevo al tono tierno, pero aun cuando me fuera posible arrepentirme, obtener gracia y volver a mi primitivo esplendor, lo elevado de mi estirpe, haría renacer en breve lo elevado de mis pensamientos, y cuán pronto me retrataría de lo que una fingida sumisión me hubiera hecho jurar, el alivio del mal rechazaría con nulos y arrancados por la violencia unos votos pronunciados en medio del dolor. Jamás pude renacer una verdadera reconciliación allí donde las heridas de un odio mortal han penetrado tan profundamente. Esto tan solo me conduciría a infidelidad peor y a más horrible caída. Compraría cara una corta intermisión pagada con un doble suplicio. Harto lo sabe el que castiga y el que me castiga, y por lo mismo es que está tan lejos de concederme la paz como yo de mendigarla, alejada toda esperanza en lugar de nosotros, arrojados, proscritos, ha creado al hombre su nueva delicia. Y para el hombre este mundo, así pues, adiós esperanza, y con la esperanza adiós temor, adiós remordimientos, puesto que todo bien está ya perdido para mí. Oh mal, sé mi bien, merced a ti compartiré los menos el imperio con el Rey del cielo, merced a ti reinaré, quizás sobre más de la mitad del universo, como lo conocerán en breve el hombre y este nuevo mundo. Mientras hablaba de esta suerte en sus dos voces, las pasiones oscurecían su rostro. Alterado 3 veces por la pálida cólera, la envidia y la desesperación, pasiones que desfiguran su mentido semblante y que habrían descubierto su disfraz si algún ojo le hubiera visto, porque los espíritus celestes están siempre exentos de tan vergonzosos desórdenes. Satanás se acordó de ello en breve y cubrió la alteración de su rostro con una exterioridad de calma. Como artista hábil en todo fraude, él fue el primero que practicó la falsedad bajo una apariencia santa a fin de ocultar su profunda malicia encerrada en la venganza. No era, sin embargo, lo suficientemente experto en su arte para lograr engañar a Uriel una vez prevenido. La mirada de este arcángel le había seguido por el camino que emprendiera. Le vio sobre el monte asirio, más alterado de lo que convenía a un espíritu bienaventurado, y observó sus gestos furiosos, su extraviado continente, mientras él se creía solo, no observado, no visto. Satanás continuó su camino y se acercó al límite del Edén, el delicioso paraíso más próximo ahora, corona como con su verde cercado, cual un muro campestre la cumbre aplanada de una escarpada soledad, las enhiestas laderas de aquel desierto, erizadas de espesas breñas, caprichosas y salvajes, le impiden toda entrada. Sobre su clima correrían y crecían hasta una elevación inconmensurable aquellos árboles, las más altas arboledas de cedros, pinos, abestos y palmeras que formaban un agreste conjunto, y como sus largas hileras sobreponían follaje, componían un anfiteatro de bosque del más majestuoso aspecto, más elevadas aún que sus cimas, ascendía la verde muralla del paraíso, ofreciendo a nuestro primer padre una vasta perspectiva sobre las comarcas que rodeaban su imperio.
Más alto que aquella muralla, que se extendía circularmente en torno suyo, descollaba un círculo de los más preciados árboles, cargados de los más hermosos frutos. Las flores y los dorados frutos formaban un rico esmalte de entremezclados colores. El sol esparcía en ellos sus rayos con más placer que en una hermosa nube vespertina o en el húmedo arco que aparece cuando Dios rocía la tierra. Todo era tal encantador paisaje que a medida que Satanás se acercaba a él, pasaba de un aire puro a otro más puro, que inspiraba el corazón delicias y goces primaverales, capaces de extirpar toda tristeza, excepto la de la desesperación. Blandas brisas, batiendo sus odoríferas alas, esparcían perfumes naturales y revelaban los sitios donde adquirían aquellos embalsamados despojos. Así como a los marinos que han doblado el cabo de Buena Esperanza y han pasado ya de Mozambique, sorprenden en alta mar los perfumes de Sabá, que desde la aromática costa de la Arabia Feliz les llevan los vientos del nordeste, por lo cual, encantados con la calma, procuran detener aún más su marcha, y durante muchas leguas se sonríe el viejo océano, halagado por un agradable perfume. Del mismo modo, acogían las suaves emanaciones del paraíso el enemigo, que iba a él para envenenarlas. Mostróse así más satisfecho que lo que le pareció que Asmodeo ante el humo del veneno que, aunque enamorado, le hizo apartarse del lado de la esposa del hijo de Tobías, obligándole la venganza a huir desde la Media hasta Egipto, donde fue encadenado. Pensativo y lento, ascendió Satanás por la colina escarpada y salvaje, pero en breve le faltó el camino para ir más lejos, de tal modo las espinas, entrelazadas como una valla continua, y la exuberación de las zarzales cierran el paso a un hombre o a la bestia que sigan este camino. El paraíso solo tenía una puerta que miraba al oriente, por el lado opuesto, pero el gran criminal, a pesar de haberla visto, desdeñó de introducirse por la entrada verdadera y por desprecio traspasó de un rápido salto todo el cercado de la colina y de la más alta muralla y cayó de pies en el interior. Como el lobo merodeador que, obligado por el hombre o por el hambre a buscar las recientes huellas de una presa, acecha el sitio donde los pastores han encerrado de noche sus rebaños en recintos seguros en medio de los campos y salta fácilmente por encima de las cercas del aprisco, o como un ladrón ávido de apoderarse del tesoro de un rico ciudadano, cuyas macizas puertas, provistas de barras y cerrojos, no temen ningún asalto. Así el primero y el mayor de los ladrones escaló el redil de Dios, del mismo modo que escalaron después su iglesia a los impuros mercenarios. Satanás desplegó enseguida su vuelo y se posó semejante a un cuervo marino sobre el árbol de la vida, el árbol del centro del paraíso, y también el más elevado. No recobró en él la verdadera vida, sino que meditó allí la muerte de los que vivían. No pensó en la virtud del árbol que da vida y cuyo buen uso hubiera sido prenda de inmortalidad, sino que sirvió solamente de él para extender a lo lejos sus miradas. Tan cierto es que nadie, excepto Dios, como el justo valor del bien presente, y que se pervierten las mejores cosas por el más abominable abuso o por el uso más vil. Satanás tendió sus miradas por el suelo que le rodeaban y con nueva sorpresa vio contenidas en un estrecho espacio y para las delicias de los sentidos del hombre todas las riquezas de la naturaleza. Mejor dicho, vio un cielo en la tierra, porque este bienaventurado paraíso era el jardín de Dios, plantado por él mismo al oriente del Edén. El Edén se extendía al este, desde Aurán hasta las flores reales de la gran Seleucia, fundadas por los reyes griegos, o hasta el sitio que los hijos del Edén habitaron mucho tiempo antes, llamado Telesar. Sobre este suelo agradable trazó Dios en su más encantador jardín, hizo salir a la tierra fecunda los árboles de mejor especie, pero recreó de la vista el olfato y el gusto. En medio de ellas estaba el árbol de la vida, alto, elevado, ostentado, sus frutos de ambrosía y de oro vegetal. No lejos de la vida crecía el árbol de la ciencia, nuestra muerte, ciencia del bien, comprada a tanta costa por el conocimiento del mal. Por el lado del mediodía y a través del Edén pasaba un anchuroso río que no variaba su curso, sino que sepultaba bajo la escarpada montaña toda su belleza. Dios había colocado aquella montaña como el suelo de su elevado jardín sobre la rapiña corriente. La onda traída hacia lo alto por la dulce sed de la tierra porosa brotaba de sus venas como límpida fuente y se desparramaba en el jardín, formando innumerables arroyuelos que, reuniéndose, caían desde una rampa escarpada y volvían a encontrar el río que salía de su oscuro paisaje. Dividido este entonces
En 4 brazos principales emprendía diferentes caminos, errando por países y reinos famosos, de que es inútil hacer mención aquí. Digamos más bien, si es que el arte pudo hacerlo como corrían los tortuosos arroyos de aquella fuente de zafiro, sobre perlas orientales y arenas de oro, como formados sinuosos laberintos y bajos risueños follajes, esparcían el néctar, visitaban cada planta y nutrían flores dignos del paraíso. Aquellas flores no han sido ordenadas en capas regulares ni en curiosos ramilletes por el refinamiento del arte, sino que la generosa naturaleza las ha distribuido con profunda profusión sobre la colina, por el valle, por la llanura, allí sobre el sol, y donde el sol mismo nace de la montaña, comunica su primer calor al campo abierto, y allí donde el follaje impenetrable sombrea los bosquecillos al mediodía. Tal era aquel lugar, asilo feliz y campestre de variado aspecto, bosquecillos cuyos ricos árboles lloran lágrimas de bálsamo y de gomas perfumadas, vergeles cuyos frutos de doradas y tersas pieles y exquisito gusto pues penden incitantes, sitio en que se realiza la fábula de las Hespérides, si es cierto este prodigio. Entre aquellos bosquecillos se interponen algunos espacios descubiertos y risueños parados, donde los rebaños pasen la fresca hierba, o bien se elevan colinas plantadas de palmeras, o despliega sus tesoros el florido recinto de algún húmedo valle, lleno de flores de todos colores y de rosas sin espinas. Hacia otro lado se abren umbrosas grutas y cavernas que convidan al reposo de su frescura. La vid, envolviéndolas con su manto, ostenta sus purpúreos racimos y se encarama elegantemente rica. Al mismo tiempo cae aguas susurrantes por los declives de las colinas, dispersándose oyendo a unir sus corrientes en un largo que refleja un trayecto en su cristalino espejo de sus orillas iguales y coronadas de mirtos. Los pájaros cantan en coro y las brisas primaverales, esparciendo los perfumes de los campos y de los vergeles, unen su suave armonía a los de las temblorosas hojas, mientras que el universal pan, danzando con las gracias y con las horas, lleva consigo una primavera eterna. Ni la deliciosa encampiña de Inna, donde Proserpina fue arrebatada por el sombrío Plutón, mientras cogía flores cuando ella era la flor más preciada, haciendo que la docelada Ceres la buscase por toda la tierra, ni el agradable bosque de Dafne, cerca del Oronte, ni la inspirada fuente de Castalia pueden compararse al paraíso del Edén, y mucho menos la isla Nisa, rodeada por el río Tritón, donde el viejo Can, llamado Amón, y Júpiter, líbico por los gentiles, ocultó a Almaltea y al joven Baco para alejarlo de la vista de Rea, su madrastra. El amante Amar, donde los reyes de Abisinia guardan sus hijos y donde algunos han puesto que estaba el verdadero paraíso, monte colocado bajo la línea etiópica y cerca de las fuentes del Nilo, rodeado de brillantes rocas, para cuya ascensión se necesita un día entero, está muy lejos de aproximarse en semejante al jardín de Asiria, donde el enemigo vio sin placer todos los placeres, todas las criaturas vivientes, nuevas y extrañas a sus ojos, dos de entre ellas dotadas de forma mucho más noble, de continente erguido y elevado como el de los dioses, vestidas con su dignidad natal, en una desnuda majestad, parecían los señores de todo, y se mostraban dignas de serlo. En sus miradas divinas brillaba la imagen de su glorioso autor, con la razón, la sabiduría, la santidad severa y pura, severa porque pero colocada en esa verdadera libertad filial que constituye la verdadera autoridad sobre los hombres. Aquellas dos criaturas no eran iguales, como tampoco eran iguales sus gestos. Él estaba formado para la contemplación y el valor, ella para la dulzura y la gracia seductora, él para Dios solamente, ella para Dios en él. La hermosa y ancha frente del hombre y su mirada sublime anuncian la mirada de la autoridad suprema. Sus cabellos de jacinto divididos por delante caen formando bucles de una manera varonil sobre sus fuertes hombros, pero sin pasar de ellos. La mujer lleva como un velo su cabellera de oro, que desciende esparcida y sin adorno hasta su delgada cintura, enroscándose en caprichosos anillos, como la vid repliega sus flexibles sortijas, símbolo de la dependencia, pero de una dependencia demandada con dulce autoridad, concedida por la mujer, recibida por el hombre, otorgada como una misión ingenuina y con un orgullo modesto, una una tierna resistencia que crea una amorosa demora. Entonces, no estaba oculta ninguna parte misteriosa de su cuerpo, entonces no existía la culpable vergüenza, no desconocían esa decencia impúdica,
y ese honor deshonroso que desdora las obras de la naturaleza. Oh vergüenza, hija del pecado, cuánto has turbado a la raza humana con curas apariencias de pureza. Has alejado de la vida del hombre su vida más dichosa, la sencillez y la inmaculada inocencia. De este modo vivía la desnuda pareja, sin evitar la vista de Dios ni de la de los ángeles, porque no pensaba en el mal. Así vivía, con las manos entrelazadas, la más hermosa pareja que se haya unido con los lazos del amor. Adán, el mejor de los hombres que fueron sus hijos. Eva, la más bella de las mujeres que nacieron hijas suyas. Bajo una umbrosa encaramada que murmuraba dulcemente sobre el verde césped, se sentaron junto a una límpida fuente. El cultivo de su hermoso jardín les había ocupado tan solo lo necesario para que gustaran más a su sabor de la frescura del céfiro, para hacerle más apacible el reposo y más saludables el hambre y la sed. Allí cogieron los frutos de donde debían servirles para su colocación, frutos deliciosos que le decían las complacientes ramas, mientras ellos reposaban inclinados sobre la blanda alfombra de un lecho cubierto de flores, gustaban las sabrosas pulpas y a medida que tenían sed bebían en la corteza de las frutas el agua que se deslizaba en torno suyo. En este banquete no faltaban ni los dulces coloquios, ni las tiernas sonrisas, ni los juveniles caricias naturales a tan bellos esposos enlazados por el dichoso vínculo nupcial y que se encontraban solos. En un derredor triscaban alegremente los animales de la tierra, que transformados después en fieras son perseguidos en los bosques o en los desiertos, en las selvas o en las cavernas. El león se encabritaba jugando y mecía la cabritillo entre sus garras. Los osos y los tigres, los leopardos, las panteras saltaban y luchaban inocentemente en su presencia. El informe elefante, para entretenerlos, hacía gala de su fuerza y enroscaba con destreza los anillos de su flexible trompa. La astuta serpiente, insinuándose cerca de ellos, entrelazaba como un nudo guardiano su replegada cola y daba una prueba de su fatal malicia, no comprendida entonces. Otros animales tendidos sobre el césped, hartos de pasto, miraban uno y otro lado, o rumiaban medio dormidos. El sol, próximo a su ocaso, apresuraba su carrera inclinada hacia las islas del océano, y en la escala ascendente del cielo se elevan las estrellas introductoras de la noche. El triste Satanás, que no había salido aún de su anterior asombro, apenas pudo recobrar su voz desfallecida. Oh infierno, ¿qué es lo que mis ojos ven con dolor? En lugar nuestro y a tan alto grado de felicidad se han elevado criaturas de otra sustancia, nacidas quizás de la tierra, y aunque no espíritus puros, pocos inferiores, sin embargo, a los espíritus celestiales, mis pensamientos se fijan en ellos con asombro. Yo podría amarles, en atención a la divina semejanza que en ellos resplandece y a tantas gracias como ha derramado en su forma la mano que los creó. Ah, pareja encantadora, no te imaginas el cambio que vas a sufrir en breve. Todas tus delicias van a desvanecerse y entregarse a la desgracia. Desgracia tanto mayor cuanto más placer está disfrutando ahora. Pareja dichosa, pero mal guardada para continuar por mucho tiempo. En tan feliz estado, esta mansión elevada, vuestro cielo, está mal fortificada para hacerlo, y para impedir el paso a un enemigo tal como el que ahora ha entrado, no es decir que yo sea vuestro enemigo decidido, pues ahora podría tener piedad de vosotros al veros abandonados, por más que no la hayan tenido de mí. Pretendo celebrar con vosotros una alianza, una amistad mutua, tan íntima, tan estrecha, que en adelante habite yo con vosotros, o vosotros habitéis conmigo. Mi morada no es parecedera, ni sin duda tan agradable como este risueño paraíso. Aceptadla, sin embargo, tal cual es, porque es también la obra de vuestro Creador. Él me la ha dado y yo, no menos generoso, se la cedo a mi vez. El infierno abrirá sus anchas puertas para recibirlos a ambos y enviará a todos sus reyes a su encuentro. Allí dispondré del espacio que en estos reducidos límites carecen para aposentar sus numerosas posteridades, y si aquel lugar no es mejor, agradezcanlo al que me ha obligado, a pesar de mi repugnancia, a tomar en ustedes venganza del ultraje que me infirió, aunque por su propia culpa, parte que me haya hecho ningún daño. Y aun cuando me enternece como lo hago, en vista de su inofensiva inocencia, una justa razón pública, el honor, el imperio de mi venganza ensancha con la conquista de este nuevo mundo, me obligarían a hacer lo que, sin estas razones, me parece aborrecible, a pesar de ser un condenado. Así habló el enemigo procurando justificar con la necesidad pretexto de todos los tiranos su diabólico proyecto.
Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir estas hermosas narrativas con todos en tus redes sociales. Llegamos a la parte más interesante que a partir de ahora verás de todo el libro, El paraíso perdido de John Milton. Feliz día.